Bienvenidos un día más a mi canal, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Espero que estén súper bien, con energía para enterarse de todo lo que traigo hoy porque... ¡Madre mía! Se va a liar, como dicen en España. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, una pareja que, bueno, digamos que la realidad a veces supera la ficción, pero no siempre para bien. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de la pareja que nos enamoró con Sen Kalkam, Eda y Serkan, un amor que traspasó la pantalla. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ese arremete no fue honesto, bomb en el título? Pues agárrense porque la cosa viene con curvas. En las últimas semanas han surgido rumores, declaraciones cruzadas, indirectas muy directas y... ¡Boom! Se han desatado unas declaraciones que ponen en tela de juicio la honestidad de Kerem durante la relación. Antes de que nos sumerjamos en el drama, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les traigo toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco sin censura y con mucho salseo. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de contenido, así sé que quieren más chismes jugosos. Ahora sí, vamos al lío. Durante mucho tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja. Nos vendieron una historia de amor perfecta, viajes increíbles, momentos súper tiernos en redes sociales, parecía que vivían en una burbuja de felicidad. Pero, como suele pasar, las burbujas explotan. Su ruptura, aunque dolorosa para muchos fans, parecía relativamente tranquila. Ambos siguieron adelante con sus vidas, trabajando en diferentes proyectos y manteniendo un perfil más o menos bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en las últimas semanas, Hande ha empezado a dar señales, a través de entrevistas y sobre todo, de publicaciones en redes sociales, que apuntan a que la relación no fue tan idílica como parecía. ¿Qué ha dicho Hande exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No ha habido una declaración directa con nombres y apellidos diciendo Kerem me engañó o Kerem fue infiel. Pero sí ha habido una serie de comentarios que, interpretados en conjunto, sugieren que Hande se sintió decepcionada y que no percibió la misma sinceridad y compromiso por parte de Kerem. En una reciente entrevista para una revista de moda, Vogue Turquille, Hande habló sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en una relación. Dijo que para ella, la confianza es fundamental y que no puede estar con alguien que no sea completamente sincero. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Podría estar hablando de cualquier relación, incluso de una amistad. Pero ojo al parche porque luego profundizó un poco más. Habló de la importancia de la vulnerabilidad en una relación, de la necesidad de poder mostrarse tal como uno es, sin máscaras ni artificios. Y ahí, mis amores, es donde muchos fans empezaron a sospechar que estaba lanzando una indirecta con bala. Pero luego en sus redes sociales empezaron a aparecer publicaciones con frases un tanto ambiguas, reflexiones sobre el amor propio y la importancia de alejarse de personas que no te valoran. Una de las frases que más revuelo causó fue: aprendí que el silencio es a veces la respuesta más ruidosa. Muchos fans lo interpretaron como una indirecta muy directa a Kerem, sugiriendo que él no fue honesto con ella y que ella prefirió guardar silencio para protegerse. Y no solo eso, sino que también compartió citas de autores reconocidos que hablaban sobre la decepción amorosa y la importancia de no aferrarse a relaciones tóxicas. Material para elucubrar teníamos de sobra. Otro detalle que no pasó desapercibido fue que Hande dejó de seguir a varias cuentas de Instagram relacionadas con Kerem, incluyendo cuentas de fans y amigos cercanos de él. Esto, en el mundo de las redes sociales, es casi una declaración de guerra. Es como si estuviera cortando lazos de manera definitiva, borrando cualquier rastro de su relación pasada. Y claro, los fans, que son más listos que el hambre, enseguida se dieron cuenta y empezaron a atar cabos. Pero la verdadera bomba explotó cuando una fuente cercana a Hande concedió una entrevista a un medio turco de chismes, Hurriyet. Esta fuente, que prefirió permanecer en el anonimato, reveló que Hande se sintió muy presionada por la imagen pública de la relación. Según esta fuente, Kerem estaba muy preocupado por mantener la imagen de pareja perfecta ante los fans y los medios, y esto a veces iba en contra de los verdaderos sentimientos de Hande. Hande se sentía como una marioneta en ocasiones, declaró la fuente anónima. Kerem controlaba mucho la narrativa pública de la relación, y eso la sofocaba.
Además, la fuente insinuó que Kerem no siempre fue transparente sobre sus interacciones con otras mujeres y que Ande se sintió insegura en varias ocasiones. No llegó a acusarlo directamente de infidelidad, pero sí dejó entrever que hubo situaciones que generaron desconfianza y malestar en Ande. Mencionó mensajes sospechosos, llamadas a horas intempestivas y encuentros casuales con otras actrices. Vamos, un culebrón en toda regla. No estoy diciendo que Kerem engañara a Ande directamente, aclaró la fuente, pero sí hubo comportamientos que sembraron la duda y la hicieron sentir insegura. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones, pero la cantidad de información que ha surgido en las últimas semanas es bastante significativa. Y por supuesto, la falta de una desmentida por parte de Kerem solo alimenta aún más los rumores. El silencio, como bien dice Ande, a veces es la respuesta más ruidosa. Y en este caso parece que el silencio de Kerem está gritando a los cuatro vientos. ¿Y qué ha dicho Kerem al respecto? Pues hasta el momento, nada. Kerem ha optado por el silencio absoluto. No ha hecho ninguna declaración pública sobre las declaraciones de Ande ni sobre los rumores que circulan en la prensa. Algunos dicen que está siguiendo la estrategia de no alimentar el fuego, esperando que la tormenta pase. Otros creen que su silencio es una confirmación tácita de las acusaciones. Hay quienes incluso especulan con que sus representantes legales le han aconsejado no hacer ninguna declaración para evitar una posible demanda por difamación. Lo que sí ha hecho Kerem es seguir adelante con su vida profesional. Está trabajando en nuevos proyectos y se le ha visto en eventos sociales con amigos. Pero hasta ahora, ni una sola palabra sobre Ande o sobre su relación pasada. Ha subido fotos a Instagram disfrutando de la naturaleza, viajando con amigos y mostrando su lado más aventurero. Pero ni una mención, ni una indirecta, ni un emoji que pueda interpretarse como una respuesta a las acusaciones de Ande. Un muro impenetrable. Ahora bien, analicemos todo esto con un poco de objetividad. Es importante recordar que todos tenemos una perspectiva diferente de las cosas y que lo que percibimos como honestidad puede variar de una persona a otra. Tal vez Kerem tenía una visión diferente de la relación y de lo que significaba ser honesto. Tal vez él creía que estaba siendo sincero, aunque Ande no lo percibiera de esa manera. Quizás desde su perspectiva, la preocupación por la imagen pública era una forma de proteger la relación y evitar el escrutinio de los medios. También es posible que ambos hayan madurado y cambiado a lo largo del tiempo. Lo que funcionaba al principio de la relación puede que ya no funcionara después. Y a veces las personas simplemente se dan cuenta de que no son compatibles a largo plazo. Las relaciones cambian, las personas evolucionan y lo que una vez fue amor, puede transformarse en amistad, respeto o simplemente en un recuerdo. Independientemente de lo que haya pasado realmente, lo importante es que Ande y Kerem puedan seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad. Ambos son personas talentosas y exitosas y merecen lo mejor. Y seamos honestos, tienen un futuro brillante por delante. Pero claro, aquí en el canal nos encanta el drama, así que no podemos evitar especular y analizar cada detalle. ¿Creen que Kerem realmente no fue honesto con Ande? ¿Piensan que Ande está exagerando la situación? ¿O simplemente son dos personas que no pudieron hacer que su relación funcionara? ¿Creen que Kerem está guardando silencio por respeto a Ande, o porque tiene algo que ocultar? Las preguntas son infinitas. Lo cierto es que la ruptura de Ande y Kerem dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Muchos soñaban con verlos juntos para siempre, como Eda y Serkan en la vida real. Pero como dije antes, la realidad a veces es muy diferente a la ficción. Y es que, mis amores, las telenovelas son fantasía, pero la vida real es mucho más complicada. Y ahora, ¿qué les depara el futuro a Ande y Kerem? Ande está enfocada en su carrera como actriz y modelo. Recientemente ha protagonizado varias campañas publicitarias para marcas de lujo y se rumorea que está trabajando en nuevos proyectos televisivos con plataformas de streaming internacionales. También se le ha vinculado sentimentalmente con otros hombres, incluyendo un famoso empresario turco, aunque hasta ahora no ha confirmado ninguna relación. Kerem, por su parte, también está concentrado en su carrera. Está trabajando en una nueva serie de acción para Netflix, en la que interpreta a un agente secreto. Se le ha visto involucrado en proyectos solidarios, apoyando a organizaciones que trabajan con niños refugiados. Al igual que Ande, también se le ha relacionado con otras mujeres, incluyendo una modelo italiana, pero tampoco ha confirmado nada.
Lo que sí podemos decir con certeza es que ambos siguen siendo dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco y que seguirán dando mucho de qué hablar en el futuro. Sus carreras están en ascenso y su talento es innegable. Y aunque su relación haya terminado, su legado como Eda y Serkan perdurará en el corazón de los fans. En definitiva, este culebrón nos deja varias lecciones. Primero, que las relaciones son complicadas y que no siempre son lo que parecen. Segundo, que la honestidad y la transparencia son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Y tercero, que a veces es mejor alejarse de personas que no te valoran y priorizar tu propio bienestar. Amor propio ante todo, mis amores. Así que, mis amores, ahí lo tienen. El drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando de qué hablar. Una historia de amor que terminó en decepción y que nos recuerda que incluso las parejas más perfectas pueden tener sus secretos y sus problemas. Un cuento de hadas que se convirtió en una pesadilla. Ahora, para recapitular un poco, vimos cómo Hande, a través de indirectas y declaraciones, parece insinuar que Kerem no fue del todo honesto durante su relación. Analizamos los rumores y las especulaciones que han surgido en la prensa turca. Y por supuesto, reflexionamos sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en una relación. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Hande tiene razón en sentirse decepcionada? ¿O piensan que Kerem es inocente? ¿Creen que algún día sabremos la verdad detrás de esta ruptura? Quiero saber sus opiniones. También no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos amantes del drama turco. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por verme un día más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.